iglesia cristiana, porque luego, esto fue antes de que se separara la iglesia, antes que la iglesia se hiciera una sola como iglesia católica, antes de que después viniera la reforma, comenzó a celebrarse la Pascua y algunas tradiciones como el domingo previo a la Pascua, que se le llama Domingo de Ramos, ¿no? Y me imagino que varios viniendo hacia acá hoy día se dieron cuenta de eso, ¿verdad? O tal vez en algún momento alguien también lo celebró de esa manera. Entonces quiero no dejar de unir lo que Dios viene hablando a la iglesia, a lo que el Señor nos está llamando, siendo un solo cuerpo, crecer. Creo que también va a haber una palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo, indistintamente que queramos saber o no lo que puede ser la Pascua, y podemos tener diversas necesidades y queramos tener respuesta de parte del Señor, o queremos que Cristo se revele más. Bueno, yo creo que en medio de lo que Dios ya ha estado haciendo, en medio de la adoración, y también en medio de la enseñanza, el Señor también habla en nuestras vidas y habla en nuestros corazones en forma particular. ¿Cuántos experimentan eso? Amén. Así que atentos nuestros oídos, a nuestros corazones, a que podamos escuchar la voz de Dios también en forma personal y en forma particular. ¿Ya? ¿Y cuántos ya han oído la voz del Señor en sus vidas, en medio del cántico, en medio de la adoración? Dios hablando, ¿no? Dios trayendo respuesta. El Señor animándonos. Así que damos gracias al Señor por eso. El próximo fin de semana es Semana Santa, ¿no? ¿Por qué los dicen no? ¿Por el descanso? ¿Por el feriado? ¿También? ¿Por la comida? ¿Ah? ¿Cuáles son las celebraciones que dejó Jesús para la iglesia? ¿Qué celebraban la iglesia desde el principio? Sí, la base y el fundamento de nuestra fe es la resurrección. Y lo celebraban con la cena de la comunión, ¿no? O conocido como la Santa Cena, ¿verdad? Y los bautismos. Eso era lo que la iglesia normalmente celebraba. En esas dos celebraciones fue más o menos dentro de la enseñanza que dejó Jesús y que la iglesia siguió. Pero igual que puede ser bueno entender y aprender un poquito, ¿no? De la Semana Santa. Quiero leer lo siguiente. ¿Cuánto sabe lo que significa Pascua? Lo del Intercibo que lo vimos hace poquito, ¿no? Pascua es pasar por alto. De ahí viene la palabra, la etimología de la palabra, en hebreo es pesaj, que es pasar por alto. ¿Y qué pasó por alto? Y vamos a ir ahí por qué. ¿Y por qué es Pascua ahora, no? ¿Por qué el mundo cristiano celebra Semana Santa y el pueblo judío está celebrando en esta misma fecha la Pascua? La Pascua de los judíos y la Semana Santa, comillas digo, ¿no? De los cristianos, digo comillas. Entonces Pascua viene de Pesaj, pasar por alto. La Pascua cristiana se incorporó al calendario en el año 325 después de Cristo aproximadamente, en el concilio de Nicea, ¿no? Esto es histórico. ¿Cuántos recuerdan? Pasamos historia en los colegios, en los liceos, y nos pasaron el concilio de Nicea. ¿O alguien se corrió de clase en ese día? En el 325 después de Cristo. Sin embargo, la celebración de la Pascua tiene sus raíces en la Pascua judía, que se remonta al año 1513 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? La Pascua judía, si alguien quiere saber de qué se trata, puede buscarlo ahí en Éxodo capítulo 12. La festividad, la Pascua judía, comienza en el día 14 del mes hebreo de Nisan, según el calendario judío, que se fija según una combinación de los ciclos lunar y solar, el 14 de Nisan. Comienza en la noche de la luna llena, después del equinoccio de primavera, en esa zona, ¿no? En el oriente, en Medio Oriente. Por lo que la Pascua suele caer entre los meses de marzo y abril del calendario gregoriano o cristiano, que es el más usado internacionalmente. ¿Sí? Eso es un poquito de entender. Israel estuvo en cautiverio bajo Egipto. ¿Cuántos recuerdan eso, no?
Desde que Abraham salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, que hoy sería para nosotros Irak, Irán más o menos, entre el Éufrates, el río Éufrates y el Tigre, un poquito más arriba, al norte ahí, se va, y desde ahí hasta cuando Israel sale de Egipto pasan aproximadamente 400 años, ¿no? En tierra lejana, en tierra extraña, siendo esclavos, no estando en su tierra, caminando a una tierra que Dios le prometió, ¿no? ¿Sí? La tierra prometida. ¿Han escuchado de eso? ¿Lo han leído? Una tierra, dijo el Señor, donde fluye leche y miel. Hay desierto, pero en medio del desierto hay provisión de Dios. Amén. Amén. Y estuvo en la esclavitud. Los últimos 270 años aproximadamente fue muy dura su esclavitud. Egipto los tomó, llegaron a Egipto arrancando de una hambruna. Uno de los hijos de Jacob, aquí pasando mucha historia, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y entre uno de sus hijos estaba José. Y José, uno de los hijos que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. No sé si alguien conoce esa historia, yo creo que la gran mayoría deberíamos conocerla. Bueno, él crece en Egipto, Dios los bendice a causa de su temor al Señor y el don que tenía de la interpretación de sueños. Finalmente Dios permite que José sea segundo después de Faraón. Faraón, para el mundo egipcio de entonces, incluso casi para ahora, era su Dios representado ante Faraón aquí en la tierra. Después de él estuvo José. Y José, bueno, en una hambruna que hubo en la tierra, en la humanidad, llamó a su familia, a su papá y a sus hermanos y a su descendiente, que ya eran casi 70, y finalmente se reconcilian y lo pone en una tierra en Egipto, la tierra de Gosén, una buena tierra. Y ahí en esa tierra, esta familia de 70 personas comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cada hijo, ¿no?, va formando su propia familia internamente. Eran 12 hijos y van formando su familia internamente. Y en definitiva se transforman en un pueblo, ¿no? Y de ahí nace Israel, ¿ya? Jacob, el padre de toda esta familia, tiene un encuentro con Dios en algún momento. Jacob viene de pillo, un hombre que es astuto, ¿ah? Y Dios le cambia el nombre, le pone por Israel, quien pelea con Dios, ¿no? Y de ahí nace el nombre, y por eso esta familia, luego, siendo una familia Israel, termina siendo un pueblo, ¿verdad? Israel. ¿Van siguiendo un poquito la historia? ¿Sí? Ok, estamos dando mucha historia, pero esto está en Éxodo, ¿ya? Para que lo podamos leer. Y finalmente el faraón, como empieza a crecer esta familia, que empieza en un pueblo, y bendecido por Dios, Faraón dice, no, estos finalmente van a crecer, van a ser muchos, y ellos pueden venirse en contra de nosotros, entonces vamos a cargar sobre ellos impuestos y vamos a tomarlos como esclavos porque están en nuestra tierra, y que ellos comiencen a tener un trabajo duro para que ellos, a través de ese trabajo duro, podamos impedir su crecimiento, su desarrollo, y lo tienen por esclavo. Bueno, Dios manda un libertador, levanta un libertador, Moisés. ¿Vamos entrando ya más a la historia? Me estoy dando mucho detalle, pero quiero ir a la Pascua, ¿ya? Y viene Moisés, que creció ahí en Egipto, ¿verdad? Porque Faraón mandó a matar a todos los niños, porque había una promesa que iban a ser alguien que lo iba a libertar, entonces manda a matar a todos los hombres. Bueno, conocemos a Moisés, que lo envían por una cisterna por el río Nilo. Moisés significa salvado de las aguas, ¿no? Bueno, y se levanta Moisés. Finalmente Moisés es llamado por Dios, tiene que ir al desierto, se encuentra con Dios y Dios le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Wow, Moisés, a pesar que había sido preparado en la casa de Faraón para que en algún momento tal vez fuera incluso Faraón o estando allí, aún así no se sentía con las capacidades y la fuerza para enfrentarse a Faraón. Bueno, Dios lo bendice, lo empodera, le da señales y lo envía a Egipto, y Moisés obedece para que libere a su pueblo Israel. Bueno, enfrentarse a Faraón ya era difícil por todo lo que significaba Egipto,
pero también por la influencia espiritual que estaba empoderando a Faraón y a Egipto, ¿no? Finalmente vienen las plagas sobre Egipto. ¿Cuántos conocen esa historia, no? Y no es tema de hoy día, pero solo indicar que cada plaga que Dios fue mandando finalmente iba destruyendo una deidad de Egipto, ¿no? Cada plaga. El río Nilo para ellos era un dios, y Dios lo mancha con sangre, ¿no? Había el Dios que guardaba los cultivos, y Dios envía langostas, por ejemplo, ¿no? En 9, entonces había un Dios que guardaba el ganado y todo, y Dios manda llagas al ganado, ¿no? Va destruyendo, no solo debilitando a Egipto desde lo natural, sino derribando sus dioses, al único Dios verdadero. Recuerden que la Escritura nos muestra, nos revela a Jesús y nos habla de la guerra espiritual de los reinos, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Eso está desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y seguimos en esta lucha espiritual. Seguimos la lucha entre dioses que se levantan en el mundo espiritual contra el Señor, y la iglesia, estamos en el reino de Jesús. Amén, ¿o no? Y todo esto va a acabar un día cuando el Señor venga por segunda vez. Amén. La esperanza. Bueno, y la última plaga, ¿no? ¿Cuál fue la última plaga? El ángel de la muerte viniendo sobre los primogénitos. Había que destruir, derribar. Por eso entender esto, que tiene que ver con mundo espiritual y con guerra, para que Israel fuera liberado, porque de esa nación, que era un pequeño pueblo, una pequeña familia menospreciada y todo, desde allí Dios iba a levantar al libertador del mundo. Amén, ¿o no? Porque de allí nació Jesús. Entonces, en la última, que es la muerte de los primogénitos, donde anteriormente a eso el sol se había oscurecido, donde fue una derrota para Faraón mismo, que era Ra, sol en la tierra, ahora venía la muerte de los primogénitos, de la descendencia de este Dios en la tierra, representando, yo creo, a quien vendría, al Hijo del Dios de los ejércitos. Amén, ¿o no? Y muere. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón: miren, va a pasar esto sobre Egipto, va a pasar la muerte, va a matar a los primogénitos, porque Egipto no reconocía a Dios. Pero bueno, entonces ustedes van a buscar un cordero de aproximadamente 1 año, que no tenga ningún defecto, ninguna herida, ¿no? Y esa noche ustedes lo van a sacrificar. Si es muy grande un cordero para la familia, júntense con otra familia, y esa noche van a tener vigilia. Y durante la noche, mientras pasa la muerte, ustedes van a estar en este sacrificio. Tienen que quemar todo, la grosura y todos, ¿no? Dios les da varias instrucciones que podemos encontrarlo allí. Pero una de las más importantes es: van a tomar la sangre de este cordero y la van a poner en los dinteles de su puerta, ¿no? En los marcos de su puerta, de entrada a su casa. ¿Ya? De tal manera que cuando pase el ángel de la muerte sobre Egipto, en las casas donde está esta sangre de este cordero, está marcada con la sangre de este cordero, la muerte va a pasar por alto. Y llamarán a esa noche Pesach, Pascua. ¿Me siguen, no? Porque la muerte pasó por alto. ¿Van siguiéndole? ¿No? Por eso se llama Pascua. Y luego van a comer ahí panes sin levadura por 7 días. Viene una celebración por 7 días posterior, pero enfocado en la Pascua, porque la muerte pasó por alto. Por eso se celebra la Pascua. Vámonos al tiempo de Jesús, rápidamente. Al tiempo de Jesús. Pasa la muerte, solo queda uno allí, pasa la muerte. Faraón otro día, hay un lamento, hay un sollozo estremecedor en Egipto. Y finalmente le dice a Israel: váyanse. Y se va a Israel. Y ahí tienen que celebrar. Y el Señor le dice: esto debe ser de continua celebración en mi pueblo, para que recuerden, todos los años celebren la Pascua, ¿no? Entonces Israel todos los años celebra la Pascua.
¿Y cómo la celebra? Comiendo, tomando vino y comiendo panes sin levadura, ¿no? Así Israel celebra la Pascua. Todos los años en este mes. ¿Y qué celebra? La liberación de Egipto. Amén. Donde la muerte pasó por alto sobre ellos. Amén. ¿Me siguen o no? Amén. Y eso es lo que celebran todos los años. La muerte pasó por alto y Dios lo liberó de Egipto. ¿Y cómo fue? Por un cordero que fue inmolado, un sustituto por el pueblo, por los primogénitos, y su sangre quedó marcada en los dinteles de esta casa, y por eso pasó por alto. Todo lo que leamos en el Antiguo Testamento tenemos que empezar a mirar la simbología de Jesús en él, ¿ya? Para revelarnos ahora lo que ocurrió en lo natural, en lo visible, como ahora es en el mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos naturales. La noche de la Pascua, el año 33 después de Cristo, la noche de la Pascua, Jesús con sus discípulos van a celebrar esta fiesta. ¿Sí? Van a celebrar esta fiesta. Por eso están cenando la última cena. ¿Quién están celebrando allí la última cena de Jesús con sus discípulos? La Pascua, ¿no? ¿Cómo la celebraban? Tomando unas copas de vino, sin emborracharse, y comiendo pan sin levadura. Y es ahí, esa noche de celebración de la Pascua judía, cuando Jesús, el Cordero de Dios, es crucificado. En ese día, en el amanecer de ese día. Y ya no por un pueblo, sino por todo el mundo. ¿Me siguen o no? Por eso Juan, cuando lo va a bautizar a Jesús, antes le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que ni siquiera que borra, ni temporalmente, que quita el pecado ¿de quién? ¿De solo un pueblo? Ahora del mundo. ¿Cuál es la simbología entonces acá? En esto, que ahora no es solo para un pueblo, una comunión con Dios, sino ahora todo el mundo puede tener comunión con el Señor. ¿Tenemos que matar un cordero nosotros y hacer lo mismo? Ya no. Esto en el mundo espiritual. Jesús fue el cordero por el mundo. Amén. Y su sangre simbólicamente ahora está marcada en nuestros corazones. Por eso la muerte eterna va a pasar por alto sobre nosotros. Amén, ¿o no? Wow. No sé si me van siguiendo. Y eso es lo que celebramos nosotros en Cristo. Cuando pasamos por la cruz, cuando le hemos hablado mucho durante estos días, que no solo significa creer en Dios. Para ser un hijo de Dios no solo necesito creer en Dios, ¿no? Judas dice, en el libro de Judas dice que aún los demonios creen. Sí, creo que tú eres Jesús, y tiemblan. Lo que no hacen, no lo reciben, no lo aceptan. Por eso Juan el apóstol, Juan el amado, en su carta, lo pueden leer en Juan 1, dice que hay que creer en Jesús y hay que recibirlo como Señor y Salvador de mi vida. Yo renuncio a mi vieja manera de vivir, a quien me gobernaba, Satanás, el diablo y el mundo, y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces en la cruz es como este dintel marcado con sangre. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra tiene vida eterna. Estoy haciendo como este marco aquí al medio, ¿no? Jesús dijo: yo soy la puerta, que por mí viene, es sacado del mundo de las tinieblas, donde estábamos antes. Creo que estoy hablando de una iglesia que antes vivíamos así, que antes éramos esclavos del mundo, amén, ¿o no? Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra tiene vida eterna. Porque en el mundo espiritual pasamos por esta puerta marcado por la sangre, no por la sangre de un animal, sino por la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Amén, ¿o no?
Entonces, y es por eso, bajo esa simbología, que después en el año 315, la iglesia, cuando era una sola iglesia, y todavía no entraba al catolicismo y luego al protestantismo más adelante en el 1500, cuando era una sola iglesia que venía desde los discípulos allí, no estaba mezclada con el Estado, hace un concilio, ¿no? Hace un concilio donde dice, vamos a recordar, mientras los judíos celebran la Pascua, donde el Señor los liberó de Egipto, nosotros vamos a celebrar una Semana Santa, donde vamos a celebrar nuestra Pascua, ¿no? Nuestra Pascua. Y vamos a celebrar que el Señor nos sacó simbólicamente de Egipto, representado en las corrientes de este mundo, donde gobierna Satanás, donde el faraón es Satanás, y Dios nos trae a la tierra que Él nos prometió. Su tierra es su reino. ¿Me siguen o no? ¿O mucha historia? ¿No? ¿Está bien? Ya. Gracias. Entonces, por eso, desde allí en adelante se comenzó a celebrar Semana Santa, ¿no? ¿Debemos celebrar Semana Santa? Todos los días. Cuando Jesús está cenando con sus discípulos, en la cena por la fiesta de la Pascua judía, Él dice, tomen de mí, coman de este pan, parte el pan, coman de mi cuerpo, ¿no? ¿Sí? Por ustedes ha sido dado. Representa que el cuerpo de Cristo, cuando Jesús murió por nosotros, fue sustituto, porque ahí deberíamos estar nosotros, ¿no? Bueno, tal vez la próxima semana vamos a hablar un poquito más de detalle de esto. Y beban de mi sangre, que es mi nuevo pacto, ¿sí? Eso fue, dijo Jesús. Por eso la iglesia debería celebrar la cena de la comunión o Santa Cena. Y dijo, hagan esto en memoria de mí cuantas veces sea necesario. O sea, no siempre en esta fecha, sino cuantas veces sea necesario. Podemos hacerlo todos los días. Debiéramos tomar este vino y comer el pan de la comunión. No se sirve solo. Algunos dicen, no estoy teniendo la Santa Cena y estoy solo. No, en la cena de la comunión 2 o 3 se congregan y están juntos. ¿Qué están haciendo? Recordando y dando gracias porque Jesús dio su vida por nosotros. ¿Amén o no? ¿Amén o no? ¿Sí o no? Y la muerte pasó por alto. No la muerte física, aún nuestra carne está corrompida, por lo tanto tenemos que un día morir, a no ser que Cristo venga antes y seamos transformados. Pero la esperanza que tenemos, que los muertos en Cristo un día resucita. Amén. Porque Jesús es la primicia de esa resurrección. Entonces la celebración que tenemos que hacer nosotros, conmemorar lo que hizo Jesús y la cruz, es tomando la Santa Cena o la Cena de la Comunión. El próximo domingo vamos a tener Santa Cena acá, ¿ya? Amén. Eso. Una copita de vino. ¿Ya? Desayuno nomás en casa porque un pedacito de pan no hace. ¿Pero qué hacemos este fin de semana? Recordemos a Jesús. Como todos los días debíamos recordarle y darle gracias. Amén. Entonces, ¿hay otra cosa que tengamos que hacer? Celebremos, demos gracias. Hay libertad. Amén o no. Amén. Hay libertad. La celebración de la Pascua ha evolucionado a lo largo de los siglos. En la antigüedad, la celebración de la Pascua cristiana se centraba en la participación en el servicio religioso y la comunión. Con el tiempo se agregaron elementos paganos, por eso cuidado acá. Se agregaron elementos paganos, como el uso de huevos y corderos como símbolo de la Pascua, ¿no? En la Edad Media se agregaron las tradiciones de la caza de huevos y el intercambio de dulces,
que se han convertido en una parte tradicional de la celebración de la Pascua en muchos países. Elementos paganos. ¿Sí? Así que, chiquillos, nada de buscar huevitos de conejo. Y no sé de dónde un conejo pone huevo, pero digo esto, iglesia, porque a veces cometemos muchos errores. Y son elementos paganos. Y tenemos que tener cuidado. Y cambiamos toda la celebración. Y el entendimiento. Y la gratitud. Más encima es tan caro, dijo. No voy a decir quién, lo escuché por ahí. Amén, iglesia, ¿me siguen? Es que mis hijos se van a sentir extraños, se van a sentir distintos a los demás, excluidos a los demás. Háblale de la verdad. Enseñémosle la verdad. Y van a ser bendecidos. Dios cubrirá su mente. Su identidad no va a estar sujeta a lo que los demás digan. Su identidad va a estar sujeto y va a estar clara y sana por lo que Jesús dice de ellos. Por lo que Jesús dice de mí. Amén, ¿o no? Le damos un aplauso a Jesús por eso, ¿no? Eso. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Amén, ¿o no? Un hijo de Dios, amado por Él. Eso soy. Eso somos. Amén. Gracias, Señor. Eso. Y con Él más que vencedor. Él es mi suegro. Le dije, siéntese adelante a apoyarme. Amén. La fecha exacta, por si alguien busca, de la primera Pascua es objeto de debate entre los estudiosos bíblicos desde hace siglos. Pero según Dionisio, el exiguo monje y creador del actual sistema de calendario, la primera Pascua ocurrió el 25 de marzo del año 31 después de Cristo. ¿Cuántos saben que hay un común de fase de 2 años ahí? Que sería el 33 después de Cristo. O sea, inmediatamente después, según este monje, después que Jesús muere y resucita, la iglesia comenzó a celebrar también en esta fecha la Pascua. Pero voy a insistir, ¿de qué forma? Con Santa Cena. Este día fue el que Jesús murió, este día fue lo que el Señor resucitó y por eso lo celebramos. ¿Me siguen? Y cuando nosotros tomamos Santa Cena y cenamos la cena de la comunión, porque es comunión entre hermanos, entonces todos los días, celebramos ese día. Y debiera ser Semana Santa para nosotros. Amén. Amén. Este dato histórico marca el inicio de una tradición cristiana milenaria. Ahora el Domingo de Ramos. Y aquí quiero, más allá de lo que pasó, a cómo nosotros debiéramos todos los días exaltar el nombre de Jesús. 5 días antes que el Señor fuera a Jerusalén, porque había llegado la hora para que fuera crucificado, muerto por nosotros, derramado esa sangre por nosotros, 5 días antes entra a Jerusalén. Y la multitud, la gente, el pueblo, cuando supo, ¿no? Porque además se estaban juntando para celebrar la Pascua ahí, de todos los lugares, supo que venía el Señor, le esperaron en la entrada de la ciudad. ¿Cuántos siguen eso? ¿Cuántos saben eso? Algo que se había profetizado de él también de esa manera. Zacarías, el profeta Zacarías, 500 años antes de eso, lo pueden leer en Zacarías 9, de 9 a 10, se lo tienen en mallita, y lo podemos hacer un paralelo luego con Marcos 11. Dice, esto fue lo que profetizó Zacarías: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, ¿no? Jesús entrando. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y aquí, miren, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Esto es lo que estaban esperando también el pueblo. Y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Wow.
Esto profetizó Zacarías, como digo, casi 500 años antes que Jesús entrara en Jerusalén. Israel lo esperó, Israel lo proclamó, Israel lo celebró, pero ellos esperaban, de acuerdo a su interpretación de la profecía, esperaban que iba a venir sobre ellos esta salvación y que Israel se extendería por todas las naciones. Ellos querían volver a ser como fue en el tiempo del rey David o el rey Salomón. No tenían una cosmovisión o una mirada espiritual de las cosas. Por eso todavía Israel espera un Mesías que lo levante a ellos y los ponga por sobre todas las naciones. Ese pacto cambió. Para ser pueblo de Dios ahora hay que entrar por la puerta que es Jesús, tanto judíos como gentiles, para poder ser hijos de Dios. Amén, ¿o no? Y ellos esperaban esto, por eso pongamos atención, porque a veces Dios nos habla y sigue hablando. Y el Señor cumple sus promesas de las bendiciones que también operan y en beneficio de nosotros, su pueblo aquí en la tierra. Pero lo que más esperamos es la manifestación espiritual del reino de Dios sobre nosotros. Amén, ¿o no? Amén. Donde Dios viene a liberar, no de una cárcel terrenal, sino el alma de la cárcel espiritual. Amén, ¿o no? A romper las opresiones de la mente y del espíritu. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay esperanza y bendición en el Señor. Amén, ¿o no? Amén. A los pobres del espíritu, y también Dios quiere bendecir a los suyos. Me ha dado buenas nuevas, me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a sanar las heridas causadas por el mundo de las tinieblas, donde destruye, rompe sentimientos de orfandad, heridas por traiciones, heridas por lo que ocurre en este mundo. Me ha ungido para dar vista a los ciegos, físico y espiritualmente. Palabras del Señor, profetizado por Isaías. En Lucas 4:18 encontramos este texto. Me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Cautivos. Éramos antes cautivos del mundo de las tinieblas de Satanás. El Señor nos amó, nos escogió, nos rescató. Ahora estamos en su reino. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y estamos en su reino. Aleluya. Y me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado, dijo Jesús, para predicar el año agradable del Señor. Que ha llegado el día en que la humanidad puede tener libertad de la opresión de Satanás. Así que si eres hijo de Dios, hija de Dios, y estás siendo oprimido por el mundo de las tinieblas, tienes el poder y la autoridad para poder levantarte y romperla en el nombre de Jesús, a través de la verdad que es Cristo el Señor. Amén. En cualquier área. Eso es el reino de Dios entre nosotros. Israel esperaba algo físico y Dios estaba trayendo algo desde el alma, desde el espíritu, que desde allí entonces afectaría al mundo natural. Israel estaba esperando que ellos fueran levantados para ser la nación de todo el mundo, y el Señor estaba trayendo un reino celestial a la tierra que se extendería de mar a mar y que transformaría y cambiaría las mentes. Trae revelación, Señor. Amén. Y eso es lo que celebramos. Entonces, por ejemplo, estábamos recién adorando y cantando aleluya. Amén. Aleluya solo porque el Señor puede sanar a mi hija. Aleluya solo porque el Señor me puede solucionar un problema. Aleluya solo porque el Señor puede transformar mi relación familiar. Sí, Él lo puede hacer. Y yo creo que Él lo va a hacer. Pero aleluya, porque Él vino con una promesa mayor y con una bendición mayor, que me ha hecho hijo de Dios,
que me ha traído libertad del alma y del espíritu. La muerte pasó por alto. Tenemos vida eterna. ¿Amén o no? ¿Cuánto esperan entrar en el reino de Dios? ¿Cuánto están en el reino de Dios? Amén. Iglesia, y eso es lo que celebramos. Por eso no solo debiéramos celebrarlo un domingo. Tenemos que celebrarlo todos los días. Te despiertas, te levantas por la mañana con los problemas de este mundo, con los desafíos de este mundo, la responsabilidad de este mundo, pero en tu vida, en tu interior, con libertad, donde tenemos acceso al Padre, al trono de Dios y caminar con Él. Aleluya. ¿Amén o no? Amén. Wow. Que no perdamos el gozo y que nos enfoquemos en Jesús. Quiero animar a la iglesia este domingo y todos los domingos. No se vayan para otro lado. Fuera en el nombre de Jesús. Este domingo. Y el lunes y el martes, el miércoles y jueves, viernes, sábado y el domingo. Ya. Los más santos no me entendieron. Bien, gracias. Bueno. Debemos celebrar con gratitud lo que Cristo hizo por nosotros. Los dolores de este mundo sí nos afectan, nos oprimen, pero no, que no nublen nuestra mente. Aleluya, amén. Ayer hablamos con una persona que nos ayudó a cuidar a la hija, una tía, y hablábamos sobre esto, la libertad en Jesús. Celebrándolo todos los días. En el mundo vamos a seguir teniendo aflicciones porque este mundo sigue siendo gobernado por Satanás. Pero le queda poco tiempo. Pero mientras Jesús venga, tenemos que seguir rescatando a los demás. No se trata de una celebración de una vez y después, lo que decimos, por ejemplo, para el Día de los Enamorados, o lo que decimos para el Día de la Mamá, por ejemplo, no. El día y después. Y a veces Semana Santa es así. Hoy día quiero consagrarme y acordarme de. Y a veces no tengo idea de lo que estoy celebrando. Por eso un poquito de enseñanza hoy día en esto. Y debiéramos vivir todos los días con gratitud y con gozo. Por lo tanto, el día viernes, no sé qué día es, o el domingo, no sé cuándo buscan los huevitos. El domingo. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Te levantas por la mañana, ¿cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Amén, ¿o no? Y eso endulzará tu alma, tu espíritu. Aleluya. Enfocado en Jesús. Enfocado en Jesús. Espero que con esto no le eche a perder la pyme de nadie. Y si ya lo compraste, cómetelo mejor ahí, está bien, ¿no? 3 por 1000 tenían eso. Porque cuando no hacemos lo que viene de Cristo, traemos influencia de otro lado. Pues si esto no pasa nada, es tan inocente. Así pensó Adán, así pensó Eva. Cuidado, iglesia. Amén, familia. Amén. Enfocado en Cristo el Señor. Iglesia, estamos en su reino. A veces esto es difícil de comprender en totalidad porque aún los discípulos le costaba entender a Jesús sobre su reino. Después, cuando Cristo sopló sobre ellos, se reveló la palabra, dije, wow, no se trata de un rey sobre Israel, sino trata el reino de los cielos, viniendo a romper y a vencer el reino de las tinieblas, a Satanás y las tinieblas, y hacernos libres de él. Y toda la nación de la tierra tengan paz para con Dios. Amén, ¿o no? Amén. Eso es lo que celebramos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos? ¿Salvos de qué?
de la muerte eterna, del castigo, de lo que nos correspondía. Dios Jesús nos rescató. Nos ha hecho su Hijo. ¿Cuántos celebran? ¿Es celebración o no? Pero no era cueca, no era cueca. No, no era cueca. Uy. No era cueca. Celebramos. Son algunos textos, miren, rápidamente. Iba a leer Marcos 11, pero ya lo dijimos, ¿no? Cuando entró la multitud y decían, la gente decía, en Marcos 11, por ejemplo, 9, decía, Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, ¡alaben a Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene. Mire, bendición al reino que viene, pero no entendían que era el reino de los cielos. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Seguían pensando en algo político, en algo terrenal. Alaben a Dios en el cielo más alto. Alábenlo. Pero los 5 días después estaban, crucifíquenlo. 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 Es tan hermoso y tan importante cuando el Señor trae algo en lo natural. ¿Cuántos celebramos un milagro de Dios? Sí. La semana pasada celebrábamos el testimonio de Jorge de J, ¿no? Sanado de cáncer. Hoy día no está con nosotros porque seguramente está cambiando de casa, ¿no? No le dije sí, pero Cristina González el día viernes contó el testimonio de las mujeres, ¿no? En esa celebración bien extraña que tuvieron. No, muy hermosa. ¿Sabían cómo se veían, esposo? ¿Cómo se veían? Ya, esposo. Raras, ¿no? Hermosas. Todas de hippie, ¿no? Todas de hippie. Recordando la historia, para conocer la historia de dónde nació la viña también. Y la libertad que Cristo nos ha dado. Cristina contó su testimonio. Ella padeció un cáncer, estuvo tratada y no cuento, se dijo, wow, ya no hay más, pero después tuvo un nuevo examen, no me acuerdo las terminologías médicas correctas, pero nuevos exámenes y células cancerígenas habían aparecido de nuevo. Y estaba en un proceso para ver qué tratamiento se le hacían. Entre tanto, el Señor la sanó. Amén, ¿no? El día miércoles nos abrazábamos, tú me habías contado, el día miércoles nos abrazábamos, me contabas, estoy feliz, pastor. Obvio que estamos felices, celebramos eso. Obvio. Y contábamos otros milagros que Jesús está haciendo. Gracias, Señor, por estos milagros. Por eso celebramos, gracias, Señor, por lo que nos da. Gracias. Y otros milagros que sabemos, familias restaurándose. Algunas personas dicen, busqué tantos médicos, no para poder ser libre de esta depresión. Un día de reunión, un día de culto, celebrando a Jesús, encontrando su amor, he sido libre. Tenemos su testimonio acá también. Amén. Wow. Obvio que lo celebramos. Y debemos celebrarlo. ¿Sí? Pero, si eso no ocurre, hay un gozo que es mayor sobre eso. ¿Verdad? Porque un día todo esto va a pasar. Y el mundo necesita conocer a Jesús. Y en cuanto a ti, ayer hablamos de la urgencia de la predicación. Porque no venimos solo al Señor para tenernos bendición. Alabado sea el Señor, porque va a abrirme esta puerta de trabajo. Sí, alabado sea el Señor por eso, pero alabado sea Dios, porque ha traído su reino, como en el cielo, aquí en la tierra. Amén. 2 textos nada más. Primero, o 3, para leer Lucas 12:3. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. ¿Qué está hablando de eso? Porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. Amén, ¿o no? ¿A quién? La buena voluntad de Dios es darte su reino. Su reino. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo. ¿Decía quién? Jesús. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas, que son las buenas noticias, es el Evangelio. Crean el Evangelio, crean el mensaje del Evangelio. El tiempo ya se ha cumplido. El reino de Dios está
cerca. Salen los enfermos que encuentren allí y díganle: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lucas 17, 21, 22. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está por allí. Porque el reino de Dios ya está. Ya está entre nosotros. Ya está. ¿Por qué ocurren milagros de sanidades, de libertad, sobrenaturales? Porque Jesús trajo su reino. Es la inauguración del reino de Dios. Y un día se manifestará por completo aquí en la tierra, donde no habrá más muerte, más enfermedad. Satanás será atado, echado a su lago de fuego y azufre, junto a los que le siguen, cuando Jesús venga por segunda vez. Pero el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Por qué no dejamos que se manifieste? Por eso, en medio de la iglesia, enfoquémonos en Jesús. Busquen el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos están despertando a un hambre y a una sed más por Jesús? ¿Cuántos están diciendo: Señor, yo respondo más a ti, cambio mi estilo de vida, mi forma de ser, para poder tener algo mayor contigo, para conocerte más, para que todo lo que haga se trate de ti, Señor, para poder ser lleno de ti, como hablábamos la semana pasada, para dar testimonio de ti, Señor, para llevar tu reino donde vivo, para llevar tu reino donde trabajo, para llevar tu reino donde estudio. Haz una obra en mí, como en el cielo, aquí en la tierra. Aleluya, amén. Ya estamos en su reino. Deja ahora que el poder del reino de Dios opere con poder y potencia de lo alto sobre tu vida. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, opera ahora en nosotros. Opera en ti. ¿Cuántos lo creen? Es que no lo veo, no lo experimento. Bueno, tal vez un llamado a estar más cerca de Él, un llamado a mayor consagración, un llamado a mayor comunión, un llamado a mayor intimidad, un llamado a oírle más, un llamado a buscarle más, para que el reino de Dios se mueva, para que el reino de Dios se manifieste, para que muchos más sean salvos. El mundo que no le conoce está camino a muerte eterna. Urgencia a predicar el evangelio. Urgencia que nuestros hijos conozcan al Señor. Urgencia que nuestros hermanos, nuestros padres conozcan de Dios, a Jesús, el Salvador del mundo, para que sean rescatados. Amén, iglesia. Es urgente. Prediquen el evangelio. El reino de los cielos está entre ustedes. Sanen los enfermos, echan fuera demonios. Nosotros, la iglesia, tú y yo en la iglesia, no nos enredemos con las cosas de este mundo. No pongamos atención a las mentiras de Satanás y las tinieblas. Hemos sido libres de eso, iglesia. Somos libres de eso, iglesia. Somos libres de eso, iglesia. Hosana al que viene en el nombre del Señor, a Jesús, que vino a liberarme, que trajo mi Pascua. La muerte pasa por alto. Un día estaré delante del Señor y no habrá condenación, porque estoy en Cristo Jesús. Aleluya, amén. De eso me liberó el Señor. El acta que me era contraria, allí en la cruz, Jesús la saldó, porque me justificó. Ahora paso por su sangre. Aleluya, amén. No sé si logras comprender lo que hizo Jesús. Y si el reino de Dios está entre nosotros, ¿hay algo imposible para el Señor? Nada es imposible. Nada es imposible. Rompe las cadenas, iglesia, que te atan. Hay una canción antigua. Rompe esas cadenas. Lo que te limita, lo que te tiene pasivo, lo que nos tiene tibio. Despierta, Señor.
Sopla, Espíritu Santo, sobre la iglesia. Amén. Ya no más tibieza, ya no más pasividad. Ya no más. Ya no más. No tengas temor a experimentar y a vivir lo sobrenatural y lo glorioso del reino de Dios. No es solo para algunos, es para todos, iglesia. Quiero terminar con esto. Es para todos. Amén. Así que la semana que viene, todos los días, demos gracias al Señor. Enfoquémonos en esto. Enfoquémonos en Jesús. Y exaltemos su nombre. Que nadie y nada silencie el cántico de tu corazón. Es una batalla constante entre lo terrenal y lo celestial. Eso pasa por lo que está pasando en el mundo espiritual. Las mentiras de Satanás. Tú eres un hijo, una hija conforme al diseño de Dios. Y en ese diseño de Dios hay plenitud. En ese diseño de Dios hay verdad. En ese diseño de Dios hay vida. En ese diseño de Dios hay gozo e libertad. Venga tu reino, Señor, en esto. Amén. Así que, Padre, gracias por esta mañana. Señor, cuánto hemos sido cegados y nublados por las corrientes de este mundo. Queremos vivir en tu verdad, Señor. Y vivir en tu verdad, Señor, va a traer autoridad. Va a traer autoridad. Va a traer vida en tu casa. Va a cambiar la atmósfera en tu familia, tu hogar. Apuesta por Jesús. Pon a Jesús por sobre todas las cosas, iglesia. Pongamos a Jesús en la cabeza de la iglesia. Mira, pon a Jesús por sobre tu vida. Pon a Jesús por sobre tu trabajo. Cuando ponemos a Jesús sobre nuestra vida, rompemos con nuestros egos. Y el Señor transformará tu ser. El Padre te sigue llamando. El Padre te sigue llamando. Amén. ¿Cuánto quieren decirle al Señor una vez más? Señor, quiero seguirte a ti y solo a ti. Amén. Lo he dicho el último domingo. Si por alguna razón alguien tiene que retirarse, recuerda que no hay pecado en eso, mientras tu corazón no esté dañado. Pero quisiera que como cuerpo, como iglesia, le dijéramos al Señor: solo te queremos seguir a ti.